Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Bendiciones, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos que son parte del programa en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo, en este mes, aperturando este mes de abril, estaremos enfocándonos en nuestro programa bajo el lema, solo por tu sangre. Así como lo acaba de oír, solo por tu sangre. Y exactamente, pues hoy estaremos enfocándonos también en el tratado de la sangre de Cristo, la importancia que tiene para nuestras vidas, por qué Cristo tenía que morir en la cruz. No nos quedemos con el pequeño concepto que tenemos, la idea de que Jesús llegó a Jerusalén en un burrito y entró a Jerusalén con Hosana, Hosana, el rey que viene, y solamente sabemos que Él murió en la cruz, pero no hemos llegado a tener un claro ejemplo, una determinación lógica y razonable por qué Él tenía que morir en la cruz. ¿Qué nos dice las Escrituras referente a ese acto sublime que llevó en la cruz a cabo, de entregar o derramar su alma, derramar su sangre por amor a este mundo, por amor a su creación? En lo cual yo te invito pues a ser parte de este programa en esta ocasión, aperturando este mes de abril, donde se recuerda este hecho histórico de la muerte de Cristo, en lo cual se le ha dado el nombre de Semana Santa. Y uno de los poemas que quiero compartir de el sacerdote Martín Descalzo. Este es un poeta y sacerdote de la Universidad Gregoriana de Roma y nos expresa lo siguiente, Martín Descalzo. Tu pequeña tierra, eres de las estrellas la más importante, porque tú fuiste casa y fuiste cuna. No tengas nunca envidia de ellas. Si tienen más luz, tú vas adelante en ese amor que mueve sol y luna. Miren pues las palabras de este poema por este famoso poeta, en lo cual expresa justamente esa armonía donde Dios un día se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y no solo ello, Él nos dejó uno de los mensajes más inquebrantables de la historia, y estas son sus palabras: no hay amor, un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Y qué es lo que sucedió? Él lo demostró derramando su sangre en la cruz por amor a su creación, por amor al hombre y a toda la creación que Él había creado. Justamente ese pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, para los que me están siguiendo con sus Biblias en este momento.
Aperturando así nuestro programa de hoy, vamos a tomar pues nuestras citas también en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, y nos expresa la palabra del Señor de la siguiente manera: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo vuelvo a leer. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estoy en mi pantalla usando la traducción de la Biblia Las Américas, a fin de que todos puedan entender y les sea claro los textos, a fin de poder llegar a cada uno de sus vidas con una precisión exacta de la intención del texto, bajo la dirección del Espíritu Santo, en estos minutos que estamos haciendo pues esta apertura del programa basado que estaremos tratándonos en la sangre de Cristo. ¿Y qué exactamente Pablo nos está definiendo en esta ocasión cuando él habla acerca de las Escrituras? Que eso fue lo primero que nos dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y esto está hablando de la centralidad que encierra las Escrituras, que encierra los Evangelios, que encierra el Antiguo Testamento, de lo que él había adquirido, conocimiento o recibido, y eso mismo dice que recibí. En primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y él menciona, y nos enfoca muy interesantemente: yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibió. Y él menciona algo muy interesante en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Todos entendemos de una forma u otra, profunda o no tan profunda, de que Cristo murió por los pecados del mundo. Pero hay algo que menciona también, conforme a las Escrituras. Para los días de Pablo, la palabra de Dios, el de los Evangelios, o la carta de Corintios, estaba también en un proceso de inspiración y de dirección y guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo se consumó todo este acto de la inspiración acerca de todo ello? ¿De qué Escrituras nos está hablando, para ser más exactos, Pablo aquí? Pablo nos está hablando acerca de las Escrituras, y justamente él está citando las Escrituras del Antiguo Testamento, de las profecías descriptivas y explícitas. Justamente es uno de los puntos que estaremos viendo, las profecías descriptivas y explícitas del Antiguo Testamento, que hacen énfasis o alusión exactamente a la muerte de Cristo en la cruz. 2. Pablo también está haciendo un enfoque ahí referente a las tipologías, o sea, a las profecías tipológicas que se encuentran también dentro del Antiguo Testamento, que hacen referencia en manera de imágenes, símbolos, a la muerte de Cristo en la cruz. Si quisiéramos hacer este viaje de estos minutos en esos dos aspectos, comprendiendo el Antiguo Testamento, la importancia de ese río de sangre desde el Génesis, que no vamos a llegar hasta el Apocalipsis, pero vamos a tratar de enfocarnos en ese río de sangre que corre hasta el Apocalipsis, que es justamente la sangre de Cristo, que tiene el poder para reconciliar al mundo con el Padre. Y queremos entenderlo a la luz de la palabra de Dios, como miles de años ya los profetas describieron de una manera puntual, descriptiva o tipológica,
con una manera impresionante en sus escritos o anuncios, en sus tintas, cómo Dios los dirigió por medio del Espíritu Santo, que su Hijo un día, que Dios se haría hombre y estaría en medio de nosotros. Y no solo eso, que conforme a las Escrituras, Él tenía que entregar su vida por amor a la creación. Si estos detalles que les estoy mencionando son de mucho interés para su vida, le pido un momento que me acompañe haciendo esta oración. Bendito Dios, te ruego en el nombre de Jesucristo, toma el control, Señor, y te pido una vez más, permíteme hablar de la sangre de tu Hijo. Permíteme hablar de tu Hijo. Permíteme, Señor, te lo pido. Trae luz a aquellos que van a oír tu palabra. Trae luz a los que en este momento están conectados por la televisión o por las plataformas virtuales. Trae transformación a sus vidas. Que tu sangre pueda brillar, Señor, a través de cada expresión que realice de tu palabra, de lo cuán grandioso eres tú y cuán grandiosa es tu sangre, que fue entregada por mí y por todo este mundo. Dispongo todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Continuando con nuestro tratado de hoy, continuamos enfocándonos en el tema de la sangre de Cristo y los beneficios que pueden tener o tienen para nuestras vidas. Más allá de esos beneficios, queremos entender el impacto e importancia que representa la sangre de Cristo. ¿Por qué tenemos que estudiarla? ¿Por qué tenemos que conocerla? Justamente porque no habría otra manera de cómo Dios nos reconcilió consigo mismo por entregando su propia vida en la cruz. Avanzando con nuestro tratado de hoy, vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y nos menciona la palabra del Señor: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. Eso es lo que dice la traducción Las Américas. La traducción de la Reina Valera lo traduce de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Me gusta mucho esta traducción, la Biblia textual, y nos dice la Biblia textual también de la siguiente manera. Miren pues con mucha atención cómo lo traduce. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Miren la traducción, la magnitud, cómo lo lleva a cabo la traducción. Primeramente, cuando hablamos de simiente, estamos hablando de descendencia, estamos hablando de linaje, estamos hablando también de esperma. Justamente eso es la traducción que se traduce del hebreo lajajé, que habla exactamente acerca de semilla, de descendencia, esperma, linaje, ¿no? Y justamente ahí se da esa profecía mesiánica acerca de que un día Dios mandaría un Salvador
¿Por medio de quién? Por medio del linaje, el esperma o la descendencia de quién? Del hombre, pero en este caso particular, que vendría un hombre, para ser más exacto, mediante que una mujer, y eso es lo que se llevó a cabo cuando Cristo fue introducido al mundo y nació a través de una virgen que dio a luz un niño, cosa que en lo inusual, en lo científico, era algo irrazonable, que una señorita sin tener intimidad sexual tuviera un niño, pero fue la obra del Espíritu Santo que eclipsó, que cubrió, que incubó en ella, y se dio lugar justamente a la formación de ese cuerpo y la introducción, ¿qué cosa? De la misma esencia y persona de Cristo en la vientre de esta mujer llamada María, y tuvo lugar el cumplimiento profético de esa profecía. Pero no solamente está hablando de ello, está hablando también de ¿qué? Hablando acerca, él dice, Terirán, lo leo en esa traducción, la Biblia textual: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará a la cabeza cuando tú hieras su calcañar. ¿Qué está diciendo? Que el acto de la muerte de Cristo, cuando Satanás conspiró y indujo a la rebelión por muchos de aquellos hombres en aquella ocasión, que primero lo recibieron: Hosana, Hosana, el que viene, el rey, y luego se rebelaron contra él y no lo reconocieron como su Mesías. Justamente Satanás, para algunos ven como un triunfo que él venció, pero acá la Biblia lo describe que será una herida que le realizará en el calcañar, perdón, refiriéndome al pie, ¿no? En el talón. Pero ¿qué está enfocando exactamente también? Dice el texto: él te herirá en la cabeza. Cuando la serpiente muerde el calcañar del Mesías, el Mesías lo aplastaría en acto seguido sobre su cabeza. Y eso es lo que pasó en el acto de la cruz, cuando Él derramó su vida por amor a este mundo, derramó su sangre. Él aplastó a Satanás. ¿Qué cosa? Lo aplastó sobre su cabeza, causándole una herida mortal. Una herida mortal. Justamente, y eso tuvo así su cumplimiento de esta profecía, porque darle un golpe sobre la cabeza a una serpiente es darle, ¿qué cosa? Un golpe mortal. Y eso es lo que sucedió en ese proceso cuando vemos que la serpiente heriría el calcañar de Jesús. Y eso es lo que pasó en ese suceso de la crucifixión, que parecía que Él había vencido, pero no sabía que era parte del proceso ya declarado en las profecías, que Cristo triunfaría porque venció a la muerte, derramó su sangre. Como Él dijo: tengo el poder para entregar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Y eso es el acto grandioso que solo Dios pudo llevar a cabo ese acto. Avanzando con estos aspectos, esta profecía del libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Esta profecía más o menos tuvo lugar, fue escrita, más claro, fue escrita, ojo con lo que estoy diciendo, en los años 1445. Los años 1445 antes de Cristo, por el profeta Moisés. Justamente fue escrita porque la profecía ya se había dado justo o continuado desde cuando se dio la caída en Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer habían pecado, cayeron, y como con acto consecutivo se dio, ¿qué cosa? La profecía, pero todavía fue escrita o consolidada, por así en tinta,
o en piedra por el profeta Moisés para los años, ¿qué cosa? 1445 antes de Cristo. No sé si me están entendiendo esa partecita. Avanzando con este aspecto, ¿cómo Moisés adquirió información de ello? No hubo las máquinas del tiempo, donde te pueden fragmentar con teoría, que se habla ahora en programas de ficción, que una máquina del tiempo te puede fragmentar en pequeñas partículas cuánticas y te puede llevar al pasado, y del pasado cuánticamente puedes regresar al futuro, que no voy a hablar de ese asunto, pero del asunto cuántico, pero el asunto es ¿cómo él adquirió esa información si él no conoció a Adán, a Abel, a Caín, no conoció a Matusalén, no conoció a Noé, no conoció a Abraham? ¿Cómo él adquirió toda esa información? Él fue educado dentro de la cultura egipcia. Pero ¿cómo llegó a adquirir esta información? Justamente lo más aceptable y razonable y probable y cierto es que cuando él estuvo ese tiempo de los 40 días en el monte Sinaí, cuando estaba en la presencia de Dios, donde fue a recibir los 10 mandamientos, Dios lo instruyó acerca de todo lo que pasó de la creación y su caída y pecado y todo el suceso de los tiempos, de cómo Abraham y todos aquellos que se dieron dentro del rol histórico, cómo se ha ido desplazando, que él recibió esa información directa por la primera fuente, la fuente que fue Dios. Avanzando. El Salmos 22, versículo 1 y versículo 2, Salmos 22. Esta profecía tuvo lugar 1000 años antes de Cristo y dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mis palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. ¿Qué más menciona? Justamente son las palabras que donde se llegan a oír el cumplimiento de esa profecía anunciada 1000 años antes por el salmista, unos salmos mesiánicos que anunciaba de una manera descriptiva, determinativa, muy explícita acerca de la muerte de Cristo y las expresiones que él usaría en la cruz. Y él expresó pues: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Son las expresiones que Jesús usó, justamente profecías anunciadas 1000 años antes de que él fuera introducido al mundo y luego tendría que morir en la cruz. Miren la importancia que representa, ¿qué cosa? La muerte de Cristo, la sangre de Cristo en la cruz, que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él. Y el Nuevo Testamento es la consumación de ese pacto realizado de Él en la cruz. El versículo 14 del mismo Salmos 22. Soy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Miren pues la expresión del versículo 14, una expresión impresionante, que Cristo no murió, ¿qué cosa? Por la lanza que le dieron en su costado, no murió tampoco por los azotes y la ira de Dios que se desató sobre él. Si eso es así. Pero acá el Salmos 22 nos hace una descripción muy particular y nos menciona acerca de que Él murió por si se puede decir, por un impacto al corazón, que su corazón explotó. Porque dice, mi corazón se derrite. Mi corazón es como cera.
se derrite en medio de mis entrañas, se derrite. O sea, que su corazón fue tal la presión, tal el impacto del peso del pecado que él cargaba del mundo. Como dijo una ocasión un médico que solo, conversando conmigo, él me comentaba, solo un Dios podría resistir tal tensión, de tanta presión, de que su corazón explote, que sería un caso particular, porque eso es lo que está mencionando aquí, que su corazón se derrite como cera en medio de sus entrañas, en medio de él. Eso fue por la tensión del peso del pecado del mundo que él estaba llevando en la cruz. Y eso es lo que está expresando esta profecía. Cristo murió bajo ese impacto tan profundo de cargar el pecado del mundo. Murió cuando su corazón explotó. Nos menciona también, avanzando con nuestro versículo, el versículo 15, como un tiesto se ha desecado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y se me ha puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla de malhechores, me rodearon las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan. Puedo contar, dice, todos mis huesos. Justamente cuando se dio la muerte de Cristo, los romanos tenían por costumbre de quebrarles las piernas a los que eran crucificados, pero vean la impresionante, la descripción de la profecía 1000 años antes que de Cristo dijo, puedo contar todos mis huesos, porque sus huesos no fueron quebrados por los soldados romanos, sea que su cuerpo se conservó, sus huesos, sus coyunturas, en medio de todo el desarrollo del peregrinaje y sufrimientos que llevó por amor a su creación bajo el azote de la ira del Padre. Y el versículo 18. Reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suerte. Y eso es exactamente lo que pasó cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Echaron suerte de sus prendas, echaron suerte los soldados. Y todas esas profecías estaban descritas de una manera impresionante a la luz de la palabra que estamos observando hoy, cómo se llevaron a cabo su cumplimiento en el momento que Jesucristo fue llevado a juicio y a la sentencia de muerte, porque así tenía que cumplirse el propósito diseñado desde el principio de la creación del plan de Dios, que tenía, ¿qué cosa? Que venir un Redentor. Isaías 53, del versículo 1 al versículo 12, vamos a leerlo. Esta profecía es anunciada 686 años antes de Cristo, y bueno, se le atribuye al profeta Isaías como el autor o quien recibió la información de este anuncio profético. Perdón. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores.
Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, la iniquidad de todos nosotros, o sea, el pecado del mundo cayó sobre Jesucristo. Eso es lo que menciona el versículo 6. Versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió su boca. Versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta? Él fuera cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Ojo con eso. Menciona el versículo 9 que con los impíos fue su sepultura. ¿Con quiénes fue? ¿Por qué menciona esa profecía 686 años? Sí, o sea, 686 años acerca de que con los impíos sería su sepultura, justamente porque fue crucificado junto a dos delincuentes. Pero ¿qué más menciona? Pero que con los ricos, versículo 9, dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue su muerte. O sea, ¿dónde fue enterrado? Fue enterrado justamente en la tumba de José de Arimatea. Todo estaba descrito milimétricamente cómo el Mesías tenía que sufrir en la cruz. Y dice, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, justamente, nunca, jamás él pecó. Fue el Cordero de Dios, la ofrenda sublime que quitaba el pecado del mundo, el ser que nunca hizo nada malo. En ese momento fue, ¿qué cosa? Sentenciado, y sobre él se cargó los pecados del mundo. El versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y justamente el versículo 10 dice que le plació, estaba en el plan del diseño de Dios, desatar todo su enojo, toda su ira. ¿Sobre quién? Sobre su propio Hijo en la cruz. Porque Cristo en la cruz se había en ese momento, se había hecho, ojo con lo que estoy diciendo, hecho pecado. Eso no quiere decir que Él en la cruz se había tornado putrefacto, nauseabundo, depravado, corrupto, sucio, pecador. No, en ninguna manera. Él en la cruz seguía siendo el Cordero que quita el pecado del mundo, porque a Él se le atribuyó mi responsabilidad y la responsabilidad de los pecados de todos los hombres de este mundo. Por eso es que su corazón, como lo describe el Salmos 22, explosionó por la presión del pecado del mundo.
Y el amor contriño, el amor más profundo que Él dijo al inicio, les mencioné, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y Él lo demostró de la manera más sublime, que Él pudo amarme tanto, amarnos tanto, que yo no encuentro una razón de explicación en mi razón y en mi conocimiento finito, por qué Él amó tanto a lo que no servía nada, a lo vil que somos todos nosotros. Dice el versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. ¡Wow! Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Y eso es lo que Él hizo en la cruz. Que dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Muy bien. Daniel 9:26. Esta profecía fue anunciada 536 años antes de Cristo. Daniel 9:26. Quiero leerlo también en esta traducción. Daniel 9:26, uno de los versículos que menciona de una manera muy impresionante este acontecimiento. 9:26, quiero leerlo desde el versículo 25. Sabes pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como inundación, hasta que el fin de la guerra ha sido decretado asolamiento. Miren lo que dice el versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida ¿al quién? Al Mesías. ¿Y qué está anunciando? Que en la semana después de las 62 semanas, si revisamos el versículo 25 que nos habla de ¿cuántas semanas? De 7 semanas, más el versículo 26 que nos menciona acerca de 62 semanas, serían 62 más 7, 69 semanas. ¿Y qué dice el versículo 27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué semana está hablando? De la semana 70. Y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Justamente, ¿quién hizo cesar el sacrificio y la ofrenda y cumplió esta profecía? Fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando al cumplimiento de la semana 69 dice, sería quitada la vida al Mesías. Justamente en la semana 70 tuvo lugar, ¿qué cosa? A la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio porque Él fue la ofrenda perfecta, la ofrenda absoluta que quitaba el pecado del mundo. Hasta ahí fueron los corderos y los machos cabríos que se presentaban una vez al año por el sacerdote, Cristo cumpliendo esta profecía. No voy a entrar en ese asunto de escatología, pero es una profecía cumplida con precisión milimétrica a la luz de la palabra del Señor.
avanzando con este asunto, entonces ya sabemos acerca de este detalle. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Profecía anunciada 520 años antes de Cristo. 520 años antes de Cristo es anunciada esta profecía y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me dirán a mí: ¿quién ha traspasado? Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Miren pues la descripción que hace aquí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu. Y acá justamente está haciendo mención del espíritu de gracia, que está hablando del Espíritu Santo, que actuaría para traer entendimiento y luz de que Cristo, quien fue traspasado, fue ¿qué cosa? El Salvador y Redentor de este mundo. Y mirarán a mí, a quien han traspasado, y lamentarán por él, como quien se lamentan por un hijo único, llorando por él, como se llora por un primogénito. Miren pues, haciendo la descripción de que Jesús sería traspasado por una lanza en la cruz. Todo estaba escrito milimétricamente de cómo tenía que cumplirse su muerte en la cruz. Zacarías 13:7. Despierta, espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Declara el Señor de los ejércitos: hiere al pastor, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Justamente, ¿en qué momento se cumplió esa profecía? Cuando Jesús es entregado y es traicionado por uno de sus amigos, uno de sus discípulos, que todos conocen quién es. ¿Y qué pasó? Él es llevado y las ovejas fueron dispersadas. Pedro, que dijo: Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. Y él le dijo: tú me negarás 3 veces. Y cuando vio a nuestro Señor apresado, justamente él se contristó, no pudo resistir el momento y lo negó. Dijo: yo no soy. Y justamente cuando dice que el gallo cantó 3 veces, cuando se refiere a ese gallo no se refiere a un animal, porque que de repente están pensando de un gallo en animal, sino se refiere a un instrumento como una trompeta o como un cuerno que se entonaba, que era el anuncio de cambios de hora que se llevaba a cabo por el poder del Imperio Romano. O sea, había un soldado que emitía un sonido, a lo cual a ese sonido de esa trompeta se le llamaba ¿qué cosa? El canto del gallo. Muy bien. Todos esos detalles se cumplieron a la luz de la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 29. Se dice que Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y como fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, no puedo obviarlo y tengo que incluirlo acerca del anunciado profético también que hace referente al Mesías o referente a Cristo y la representación que representa de su muerte, su sangre en la cruz. 1:29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué menciona el versículo 36 también? El mismo libro del Evangelio de Juan, pero estamos hablando de Juan el Bautista. Y vio a Jesús que pasaba y dijo:
he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo interpretamos este lenguaje cuando Juan le atribuye para Jesús al verlo? Y le dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el 36 menciona, y Jesús pasaba y dijo, ¿no? O sea, lo que Juan mencionó, he aquí el Cordero de Dios. Lo vuelve a presentar por segunda vez como el Cordero de Dios. Exactamente, es un lenguaje que hace alusiones al judaísmo. Y para entenderlo tenemos que entender exactamente qué representaba esto para el judaísmo. Para el judaísmo representaba una imagen acerca de los sacrificios, de los holocaustos que se llevaban a cabo, que eran las ofrendas, que se llevaban a cabo en el lugar santísimo. Y justamente vemos esa imagen plasmada acerca de Cristo, donde Él lo presenta como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque Él iba a ser la ofrenda una vez y para siempre, por toda la humanidad y la creación. Hasta allí hemos visto 7 alusiones de profecías descriptivas y explícitas sobre ¿qué? Sobre el Mesías, que hacen mención al Mesías. Ahora vamos a ir a lo siguiente, que esto es, bueno, hasta donde hemos visto, esas serían las profecías del Mesías de manera directa. Y vamos a ver también las profecías de manera indirecta, que serían, qué cosa que les mencioné en la introducción, las tipologías. Y en esto sí voy a ser breve, que el tiempo nos va a tomar el precio, muy bien, que nos va a decir, ya es hora y tenemos que avanzar. Por favor, no voy a ser tan detallista en este caso. Profecías directas del Mesías. Profecías directas del Mesías, las tipologías. ¿Qué es una tipología? Persona o cosa que representada por un tipo o símbolo normalmente que se usa en la exégesis bíblica. Eso es lo que representa tipología. Un ejemplo de tipología. Génesis 3:21. La profecía escrita, una profecía escrita unos 1445 años antes de Cristo. ¿Y qué menciona en Génesis 3:21? Que Dios mató un animalito. Cuando no dice animalito exactamente que mató, pero Dios sacó pieles de un animal inocente que tuvo que ser sacrificado para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva, porque ellos sentían vergüenza de estar desnudos. Y se cubrieron con higueras y Dios los cubrió constantemente con las pieles, que representaba el Evangelio en imágenes de la venida de Cristo a morir en la cruz. Siguiente, Génesis 22. Isaac es llevado por Abraham para ser sacrificado al monte Moriah. ¿Y qué es lo que sucedió? Justamente cuando iban a ser presentado Isaac como sacrificio, un ángel del Señor le impidió y le dijo que no lo matara, que no lo presentara como sacrificio, porque allí había un cordero. En el hijo de Isaac, en Isaac no fue clavado el cuchillo fue detenido, porque fue clavado ¿en quién? En Cristo. Fue clavado el cuchillo, donde fue que lo atravesaron con una lanza por su costado. Miren todas esas descripciones de imágenes tipológicas. Muy bien, otra profecía que tuvo lugar 2000 años antes de Cristo, Génesis 37. José, el penúltimo hijo de Jacob. Esta profecía tipológica, la de profecía de Abraham fue la que tuvo lugar 2000 años antes de Cristo. Otra profecía tipológica de José en Génesis 37, en los años 1700 años antes de Cristo, donde sus hermanos, ¿qué cosa? Lo vendieron, justamente. También toda esa descripción del pago de las monedas que realizan era un emblema, lo que Judas tenía que hacer con Jesús, que iba también a ser traicionado justamente por las monedas que le iban a aportar, y él traicionó al Señor.
tipologías o imágenes que nos dan ese panorama de todo esto. El libro de Éxodos, capítulo 12, la Pascua. La Pascua, Dios les mandó que hicieran en sus dinteles o en los marcos de sus puertas, pusieran sangre de un cordero sacrificado. Cuando pasara el ángel de la muerte y matara a los primogénitos de Egipto, previo a su salida, en el Éxodo, ninguno de ellos, los que están cubiertos por la sangre, murieran. Y eso es lo que representa la sangre de Cristo, que nos libra del poder de la muerte, de la ira de Dios, que solamente afectó a los primogénitos de Egipto, tanto humanos como animales. Todos los que eran primogénitos murieron en esa noche. Avanzando. Levíticos 16, día de la expiación, donde se presentaba el macho cabrío expiatorio una vez al año, donde el sacerdote tenía primeramente que presentar un novillo para sacrificio como ofrenda para purificación del sacerdote mismo y de su familia. Luego, acto seguido, tenían que traer 2 machos cabríos que eran echados a suerte. El que salía para el Señor ganador era presentado como ofrenda solemne por los pecados del pueblo, de la nación. Y el que no salía en el sorteo como ofrenda para hacer sacrificio como ofrenda solemne al Señor, era el otro que era donde el sacerdote oraba y ponía sus manos y declaraba y ponía todos los pecados del pueblo. Y ese macho cabrío, a quien se le impartía o se le atribuía los pecados de todo el pueblo de la nación de Israel, ese macho cabrío tenía que ser suelto en un lugar lejano del desierto para ser devorado por las fieras. Miren todas esas descripciones. Justamente Jesús murió fuera del templo. Él llevó a cabo la ofrenda solemne y también llevó a cabo el acto del otro macho cabrío que cargaba con los pecados. Ambas lo cumplió en su cuerpo, en sí mismo, en su persona. Números 21:8, acerca de la serpiente de bronce, cuando aparecieron muchas serpientes en el desierto y les picaban al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Dios les mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y todo el que mirara con fe a la serpiente podía vivir. Miren pues todas estas representaciones que se hacen mención a la llegada por medio de imágenes del Mesías, el Salvador y Redentor del mundo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Con eso estoy finalizando. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes y sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Así tenía que cumplirse el plan del diseño de Dios, que el Hijo de Dios amó tanto al mundo, nos amó tanto, con un amor tan profundo, indescriptible, inexplicable, un amor tan formidable, tan asombroso, que tuvo que Él entregarse a sí mismo por amor al mundo. Y eso es lo que quiero mencionar como conclusión final en estos minutos finales. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tenía que ser así? Porque solo Cristo es la ofrenda de sangre que satisface la justicia de Dios. Quiero que graben eso en sus corazones y en sus mentes. Solo Cristo es la ofrenda de sangre que satisface la justicia de Dios.
todos los escritos del Antiguo Testamento, que no son todos los que le he mencionado, hay muchas profecías, todos apuntaban a su muerte. Y es lo que Pablo dice, conforme a las Escrituras, Cristo murió en la cruz, o Cristo fue muerto, conforme a las Escrituras. Cristo es la ofrenda de sangre que satisface la justicia de Dios, porque solo un Dios puede satisfacer a otro Dios. Déjenme orar un instante por los que en este momento la palabra de Dios está trayendo luz a su corazón. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por los que están viendo tu programa por medio de la televisión y por medio del internet también. Trae salvación a sus corazones. Trae salvación a sus vidas, Señor. Sálvanos. No nos dejes, Dios mío. Hasta acá tú nos has sostenido y ayúdanos a terminar, o termina, Señor, esa obra que has empezado en cada vida que me está viendo y en mi vida también, hasta que tú retornes por segunda vez. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bendiciones. Que la gracia del Señor sea la que cada día fortalece sus vidas. Nuestros servicios dominicales. Clamor matutino, 6:30 AM. Servicio central, 10 AM. Servicio nocturno, 7 PM.